Muy bien, vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a empezar este, mm, esta charla va, mm, va a abarcar siete temas el primer tema va a ser sobre la herida del pecado original. Eh, Todo esto va enfocado a dar ciertas herramientas a los jóvenes para poder empezar su camino de sanación. No reemplaza la dirección espiritual y tampoco reemplaza la terapia psicológica si en caso se necesita, pero estos son tips que pueden utilizar para iniciar su camino, su proceso. Si a algunos les sirven, bendito sea Dios, pero si por ejemplo la persona necesita un proceso terapéutico, esto no tiene la intención de reemplazarlo. Tampoco tiene la intención de reemplazar si es a una persona necesita dirección espiritual. Muy bien, pero vamos a empezar con estos siete temas. El primer tema va a ser sobre la herida del pecado original, que es, por así decirlo, la fuente de todas las heridas que la persona puede tener en su vida. Después viene la herida de abandono, que es sumamente común a causa de que o bien nuestros padres nos abandonan, ya sea de forma real o ya sea de forma afectiva, pero existe un abandono en la mayoría de las personas. Después vienen los pecados capitales, que vienen siendo como raíz o las raíces de muchos desórdenes interiores en las personas. El el otro tema sería la pérdida del sentido de la vida. ¿Sí? Muchas de las personas con las que compartimos o incluso nosotros mismos podemos estar muy lejos de tener un sentido de vida y parecernos que nuestra vida simplemente no tiene ni pies ni cabeza. Eh, el siguiente tema sería la virtud y la gracia. La virtud y la gracia, ¿por qué la virtud y la gracia? Porque el hombre por sí solo no puede sanarse. Necesita, sí, una parte humana, pero también necesita también una parte que viene solamente del auxilio divino. ¿Por qué? Porque existe un pecado original, ¿sí? Ese pecado original no se puede llegar a sanar si no es a través de la gracia. El siguiente tema va a ser la constancia como un camino de libertad interior. ¿Por qué? Porque por mucho que nosotros nos esforcemos por sanar alguna herida que tenemos trabajando, no lo vamos a lograr si no somos constantes. Y el último tema va a ser claves prácticas para un proceso de sanación. Entonces, tips que nos van a servir bastante como para mejorar nuestro camino de sanación, ¿sí? Y vamos a empezar con el número uno. em, que consiste en el pecado original, ¿no? En el pecado original, nosotros como personas necesitamos entender que tenemos una herida. Esa herida no nos pertenece, o sea, es decir, nosotros no somos los culpables de tener ese pecado original o esa herida, pero esta herida genera varias cosas en nosotros. Primero, genera una ruptura interior eh, que nos viene a través de generación en generación. Esta ruptura o este desorden interior se traduce en varias cosas, pero la más notable va a ser el debilitamiento de la voluntad. Es decir, por un lado, yo sé lo que yo quiero o lo que debo, pero por otro lado, mi voluntad es demasiado débil como para hacerlo o para quererlo hacer. ¿Sí? Entonces, el hombre tiende, por causa del pecado original, tiende a lo fácil, tiende a lo cómodo, tiende a lo placentero, pero en su conciencia, él sabe que eso no es lo que le conviene, no es lo que debería, pero a causa del debilitamiento de su voluntad, el hombre elige lo más fácil.
y no porque sepa que eso es bueno, sino porque sabe lo que es bueno, que es el bien, la virtud, el orden, pero muchas veces es difícil seguirlo. Y entonces, como es más cómodo buscar lo placentero, el hombre tiende a elegir lo más fácil, lo más cómodo y lo más placentero, aunque esto, que parece más fácil y placentero, después termina siendo lo que encadena a la persona a un malestar mayor. ¿Sí? Gracias por recordar esto. Revisen por favor el chat, ¿sí? Muy bien. Eh, cuando nosotros hablamos de esta ruptura, nosotros tenemos que ser conscientes de que esta ruptura va a existir toda la vida. No importa si yo me esfuerzo hoy y logro estar bien a través de la gracia y la virtud, yo dentro de mí siempre va a existir una tendencia hacia lo malo, una tendencia a buscar lo cómodo, lo fácil y lo placentero. Y siempre va a existir una tendencia o rehusarme yo a buscar el bien, buscar la virtud. ¿Por qué? Porque es difícil. Entonces, siempre debo de tener en cuenta que estoy en una lucha. Sí, como decía Job, la vida del hombre sobre la tierra es una lucha. Y si yo no soy consciente de esa lucha, entonces probablemente esté simplemente siendo esclavo de mis pasiones o de mis sentimientos o de mis emociones. Y para poder yo sanar esta herida necesito la gracia. La virtud, sí, la práctica de la virtud, pero sobre todo para combatir el pecado original necesito la gracia. Además del debilitamiento de la voluntad, me viene se me oscurece mi intelecto, mi capacidad para razonar se ve ofuscada debido al pecado original. Entonces, muchas veces yo me voy a ver por este desorden interior que existe en mí, me voy a ver justificando cosas que hago mal. Y entonces cuando yo hago este tipo de cosas, mi inteligencia se va desordenando y ya no ve con claridad, no piensa con claridad. Entonces, para yo pensar con claridad, yo necesito ser virtuoso, pero también necesito la gracia de Dios. Y cuando yo no tengo ni una ni otra, mi intelecto siempre va a ir buscando justificar mis errores o mis vicios. ¿Sí? Entonces, debo de ser consciente de esto porque yo necesito ver qué es cuáles son las consecuencias de este pecado original para que yo pueda sanar, ir buscando lo que me va a llevar a mí a vivir de una forma más sana. Entonces, además de esto, también me viene un desorden afectivo, es decir, que yo tiendo a buscar más el afecto que buscar la verdad, el orden. Entonces, si por ejemplo, yo de pequeño, ¿no? Tuve contacto vamos a decirlo, con las películas o con las redes sociales o con esto. Entonces, como yo ya de nacimiento vengo con esta tendencia a lo cómodo y a lo fácil, y tuve contacto mucho con las redes sociales o con videos o películas o lo que sea, que me generaba placer instantáneo, entonces yo me voy a aferrar a esto. ¿Y qué es lo que va a suceder después? Que cuando yo no tenga esto, me voy a sentir muy mal. Entonces, mis afectos siempre van a ser muy fáciles de, de llamar la atención a través de estas cosas fáciles, de estas cosas sencillas, ¿no? Que me generan bienestar e instantáneo. Entonces yo tengo que tener cuidado. Si yo quiero sanar esta parte, necesito tener conciencia de que mis afectos deben de ser cuidados y ordenados. No, 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 no les puedo yo dar todo lo que me pide mi afecto. Tengo que controlar y ordenar desde la voluntad lo que conviene. Pero esto les voy a pasar igual el documento completo para que lo puedan profundizar. Voy a ir tocando temas así de forma muy breve y cualquier cosa, anoten sus preguntas y al final hacemos la ronda de preguntas y respuestas. Pero si yo me profundizo mucho en alguno de estos puntos, nos vamos a quedar aquí 2 o 3 horas. Entonces, como no es el plan, vamos a tratar de hacerlo de forma muy breve, pero sin que falte, digamos, profundidad, ¿no? Va a ser profundidad, pero muy breve, ¿sí? Además de esta desorden afectivo, esto va a persistir durante toda mi vida. Si yo no controlo,
o no pongo orden, esto se me va a descontrolar toda la vida y voy a vivir, por ejemplo, puedo generar algún tipo de amor por una persona y después desencantarme de esta persona, conocer otra e inmediatamente puedo generar esta, este gusto o en mi pensamiento podría decir, no, es que yo me enamoro, soy muy enamoradizo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi afectividad está muy desordenada. Entonces, tanto puedo estar enamorado, sumamente enamorado hoy por una persona, puedo estar mañana por otra. Y entonces esto es un problema que viene también del pecado original. Después de esto también viene la inclinación al egoísmo. O sea, yo soy egoísta por mi pecado original. O sea, de nacimiento yo ya vengo con este grado de egoísmo que siempre voy a buscar mi propio beneficio sobre el beneficio de los demás. A veces, por cuestiones muy particulares, podría yo generar una autoestima muy baja y a causa de esto yo, digamos, sacrificar todo lo que yo soy por los demás. Pero esto no pasa de muy a menudo, sino que en la mayoría de los casos tienen el egoísmo de raíz, ¿sí? Después está la tendencia a huir, que ya lo había mencionado, pero nosotros por el pecado original no queremos sacrificarnos. De hecho, huimos al trabajo, al sacrificio, a todas aquellas cosas que nos cuestan, pero que son sumamente importantes de tener en cuenta porque yo estoy inclinado a lo fácil y debo de tener conciencia de esto para corregirme, porque yo estoy en una lucha. ¿Sí? Después viene la confusión, ¿no? Entre entre confundir la herida con la excusa. Por ejemplo, yo soy así porque tengo esta herida. Un ejemplo, es que yo tengo miedo a hablar en público porque yo tengo una baja autoestima. Yo no hablo en público porque tengo baja autoestima. Yo no converso con personas que no conozco porque tengo miedo, porque me pasó esto de chiquito, ¿no? O no me comprometo porque me engañaron, ¿no? Y todo no es tomar responsabilidad sobre las cosas, sino más bien excusarme por lo que no hago, que debería de hacer probablemente, pero yo me excuso, yo no uso mi herida como para, bueno, decir, bueno, tengo que aprender, tener cuidado para la próxima, sino para excusarme de lo que yo soy. Y decir, bueno, cuando yo me excuso, yo no busco sanar, yo busco simplemente justificar mis acciones. Y ese es un parte también del pecado original. También está la pérdida del dominio interior, ¿no? Si yo no estoy luchando constantemente contra mis inclinaciones, lo más probable es que no tengo dominio sobre mí. Y entonces, como no tengo dominio sobre mí, todo lo que yo haga, ¿sí? Las cosas que yo decida, muy probablemente no vengan de mí, sino de mi debilidad o de mi falta de compromiso o de mi huida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo no quiero reconocer que yo no soy dueño de mí, entonces yo me excuso. Entonces, como yo no soy dueño de mí, también busco justificarme, ¿no? Todas las anteriores son una consecuencia de esto, de falta de dominio propio, porque el dominio propio ya no existe. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que trabajar mucho por él. Y como nosotros tenemos una herida que nos desordenó absolutamente todo por dentro, o sea, en mi interior, en mi alma, mi inteligencia, mi voluntad, mis afectos, mis emociones, todo está desordenado y para ordenarlo yo necesito pues, la práctica de la virtud y necesito la gracia. Entonces, si yo no practico, yo no estoy luchando constantemente por ordenar todo esto, a mí no, o sea, yo no me gobierno a mí. Entonces mis decisiones no son mías, son de mi debilidad, de mi falta de dominio, de mi carencia de virtud. Entonces, para que yo vuelva a recuperar esto, obviamente necesito trabajar la virtud, necesito trabajar en la gracia. Pero además de esto, de la pérdida del dominio interior, también está pues la necesidad de la gracia, ¿no? Esto es como algo redundante, pero necesito yo para llegar a vivir de una manera medianamente ordenada, no es suficiente mi solo esfuerzo. Yo estoy vamos a decirlo así, en números negativos. Estoy por debajo de lo normal. Entonces, para llegar a lo normal, yo necesito un empujón.
ese empujón no es suficiente con mi propia fuerza, necesito de la gracia. Si no tengo la gracia, entonces no me va a ser imposible llegar a una normalidad, porque sí, puedo practicar virtudes, pero otra vez yo estoy fuera de la gracia de Dios. Entonces necesito de Él, necesito de su auxilio para poder vivir con una caridad cristiana, con una generosidad, con todas las virtudes. Para llegar a ser virtuoso, yo necesito la gracia de Dios, porque ahora mismo yo no puedo con mis solas fuerzas porque tengo un desorden interior. Entonces, mis solas fuerzas podrían regular un poco, pero no lo van a lograr hacer del todo, este desorden. Entonces, necesito el auxilio divino. Además de esto, para empezar a sanar esta parte del pecado original, todo el desorden que dejó, yo necesito ser humilde y aceptar la verdad con lo que implica esto. Esto implica reconocer que yo tengo mucho trabajo por hacer, que soy sumamente soberbio, voy a tener muchísimos problemas para ser virtuoso, mucha dificultad para poder seguir el camino de Dios y debo de ser humilde, reconocer mi debilidad, mis heridas y la necesidad de la gracia. Y entonces yo, con esta humildad, ¿no? Reconociendo mi miseria y mi necesidad de auxilio, yo empiezo con el pie derecho. ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer. Bien, esto es solamente para hablar sobre el tema del pecado original. Ahora, cuando hablamos de las heridas de abandono tienen muchas consecuencias. Y entre todas las heridas hay muchas heridas, pero las heridas que yo menciono aquí es la herida del abandono porque casi todas las personas sufren de esta herida. Casi, pues, quizás soy muy osado en decir esto, pero porque no tengo datos precisos, pero yo diría que el 95% de las personas hemos crecido en el abandono y hemos sufrido la herida de abandono y padecemos la herida de abandono y todo lo que eso implica. Pero ¿qué implica la herida de abandono? Bueno, existe. Esta herida de abandono puede ser real o puede ser afectiva. O sea, es decir, que mi papá me abandonó físicamente o mi mamá me abandonó físicamente o no me abandonó físicamente, pero me abandonó afectivamente. Es decir, yo no sé qué es tener un padre que es un padre o una madre que me ame, porque no estaban, sino porque nunca fueron padres para mí. Es decir, para mí fueron otras personas que siempre estuvieron ahí cuidando de que yo sobreviviera, pero nunca me dijeron te amo, nunca me dijeron eh, vamos a hacer algo juntos, nunca me dijeron eh, ah, no sé, eres valioso, oh, qué valiente eres, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros crecimos sin un papá o sin una mamá. No digo que todos, pero una gran mayoría tenemos una herida del abandono. Y esta herida del abandono se traduce en una carencia significativa, una carencia de una personalidad o de un carácter. ¿Por qué? Porque para formar un hombre o para formar una mujer se necesita un ejemplo, se necesita que alguien le enseñe. No es. Hay una cuestión biológica, pero también hay una cuestión que va más allá de la biología. Es decir, necesita el acompañamiento, necesita el ver qué hace una mamá, qué palabras usa, cómo se viste, cómo se comporta. El hijo también necesita ver cómo se comporta un padre, qué hace un padre. ¿Sí? ¿Cómo educa a un padre? Y cuando no lo tiene todo eso son carencias. Entonces, yo muchas veces me doy cuenta de que, por ejemplo, mi vecino o mi compañerito de mi escuela sí tiene un padre y yo no tengo un padre. Él sí sabe cómo comportarse cuando hay, por ejemplo, niñas y yo no sé cómo comportarme cuando hay niñas o yo no sé cómo relacionarme con los niños. Y yo veo mis compañeritas que sí tuvieron una mamá y un papá y veo que ellos no tienen problema para relacionarse. Sí, o yo tengo una situación que me está haciendo daño porque no sé ahora cómo comportarme con mi novio, porque no sé qué es lo que hace una mujer cuando se conoce a un novio. Entonces, todas esas cosas, si bien hay una cuestión biológica y una cuestión biológica nos lleva a un cierto instinto, existe una educación.
existe una formación. Entonces, si yo carezco de esto, voy a tener un vacío, una carencia. Entonces, esa carencia se va a traducir en una herida y esa herida me va a hacer daño. Entonces, está la carencia, también está el miedo a la soledad. Cuando he sido abandonado, ya sea real o afectivamente, tengo miedo a que me abandonen. Cuando yo encuentro una persona con la cual me siento cómodo o cómoda, y veo que existe la posibilidad de perder esa persona, yo me resisto a perderla, me resisto a estar solo. ¿Sí? Entonces, hago todo lo que sea para evitar que eso suceda y en este intento de evitar que me abandonen, me terminan abandonando porque mi intensidad fue tal que terminó asustando a la persona y se tuvo que ir porque no quería estar viviendo lo que yo le hacía vivir, aunque yo lo hacía de la manera se puede decir, más honesta, más sincera, más amorosa, pero fue demasiada presión, demasiada intensidad, y esta persona simplemente no quería eso. ¿Por qué? Porque era demasiado. Y yo, para mí, era lo que necesario. Entonces terminé ahuyentando a esa persona que justamente quería que no me abandonara. Y lo terminó haciendo por mi intensidad. ¿Por qué? Porque tenía miedo a que me abandonaran y al final terminaron abandonándome por este miedo que yo tenía, por lo que yo hacía con este miedo, ¿no? Después viene también la dependencia emocional, ¿sí? Porque cuando yo tengo una herida de abandono, cuando me relaciono, yo no busco, muchas de las veces yo no busco acompañar o ser acompañado, sino que busco llenar ese vacío, llenar esa ausencia y empiezo desde la necesidad, no desde la plenitud. Y cuando yo empiezo buscando a una persona por necesidad, termino dependiendo de esa persona para llenar un vacío que yo tengo y vivo así y a veces estoy dispuesto, dispuesta a sacrificar hasta mi dignidad porque no se vaya. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque al final del día yo no soy feliz, la persona que está conmigo tampoco lo es, y entonces no nos acompañamos, nos hacemos daño. Sí, después también está la búsqueda compulsiva de afecto, ¿no? Que esto es la consecuencia de la herida de abandono, lo que mencionaba hace un momento. Yo, como no quiero ser abandonada o no quiero ser abandonado, hago todo lo que sea para no ser abandonada. Y entonces busco que esa persona haga lo mismo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo sí necesito que me traten así, pero la otra persona no sé si necesita que la traten así. Y muchas veces yo termino ahuyentando a esa persona y haciéndole daño en mi búsqueda impulsiva por afecto. ¿Sí? Entonces también está la confusión entre el amor y la necesidad. Yo a veces busco amor, pienso que es amor cuando en realidad yo lo que necesito es afecto. ¿Por qué? Porque no tengo, porque no siento que necesito llenar ese vacío que existe, que no se llenó, no fue satisfecho cuando lo necesité en mi infancia. Pero ahora que estoy en un momento, busco satisfacerlo o busco llenarlo a toda costa y a veces a costa de mi propia dignidad. Y eso sucede muy a menudo en los jóvenes. Se hacen mucho daño, buscan desordenadamente el amor, confundiendo el amor con una necesidad. Hay una necesidad de esa persona por llenar un vacío, no es amor. El amor no asfixia, la necesidad sí. Entonces, necesito entender esto, ¿no? También existe una facilidad para generar apegos muy desordenados, o sea, una tremenda facilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento o cuando alguna persona me dice una palabra agradable y yo nunca he recibido una, basta una palabra agradable para engancharme, apegarme a esa persona, apegarme a pensar que esa persona es todo lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, de ahí se sigue idealizar a la relación, a la pareja. Entonces, como esta persona me dijo, no, te ves bonita y jamás en mi vida me había escuchado de eso, o eres un hombre hecho y derecho y jamás en mi vida me habían dicho eso, entonces yo me enganché con lo que me dijo y me idealicé a esta persona es la que yo necesito, no necesito otra, es esta. Solamente con una palabra ya me convenció. Sí, entonces yo tiendo a idealizar esta relación. Entonces, termina mi relación, encuentro otra y otra vez pasa lo mismo. Idealizo de inicio y esta sí es la persona que yo
siempre he buscado para mi vida y entonces después de un tiempo pasa lo mismo y vuelve a repetirse el ciclo una y otra vez. ¿Por qué? Porque yo idealizo, yo no veo de forma eh, ordenada a la persona, que sí, tiene muchas cosas buenas, desde luego, pero también tiene defectos. Todas las personas tienen defectos. Y cuando yo solamente veo cosas buenas, entonces hay un problema en mí que me está impidiendo ver los defectos de la persona. Todas las personas tienen defectos. Si yo no los veo, es un problema y necesito prestar atención a eso. Bien, también viene la frustración, ¿no? La frustración afectiva, ¿no? Es que no encuentro, o sea, yo doy todo y no encuentro. O sea, yo estoy dispuesto a todo y la persona no está dispuesta, no existe una persona que esté dispuesta a enfrentar, no sé, la relación, los obstáculos y todo eso. No existe. Y entonces yo me frustro. ¿Por qué? Porque yo voy desbordando, desde mi necesidad voy desbordando todo esto que yo traigo y busco que la otra persona también lo desborde sobre mí, porque yo necesito que lo desborde, pero la otra persona no está en el mismo plano y yo me frustro. De ahí también está la necesidad de reordenar, ¿no? El corazón, pero primero a Dios. Es decir, yo la forma en la que yo voy a reordenar esto es poner primero como motor principal, fin y principio de mi vida a Dios y después todo lo demás. Pero primero está Dios. Porque es lo que pasa, que cuando yo tengo esta herida de abandono, siempre pongo a mi pareja o en una relación o la idealización de que yo tengo de esta persona por encima de Dios y después termino dándome cuenta que esta persona no era Dios, que esta persona me abandonó. ¿Y por qué sufro tanto? Porque él lo hice o a ella la hice un Dios. Y como ahora ya no la tengo, entonces caí en depresión. Esto es sumamente común, sumamente común. Entonces, para esto yo tengo que tener que reordenar mi corazón poniendo a Dios como principio y fin de mi vida y después mi relación, mi familia, mis metas, todo lo demás después, pero tiene que haber un orden. Si yo no tengo este orden, entonces cada vez que yo termine una relación voy a terminar en depresión, sumida en muchos problemas psicológicos, afectivos, emocionales, espirituales. ¿Por qué? Porque también viene este problema de que cuando yo no tengo a Dios como fin último de mi vida, también mi espiritualidad está muy mal. ¿Sí? Entonces, después viene lo que son los pecados capitales, como las raíces del desorden interior, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta, la iglesia lo propone, las siete tendencias más comunes que tiene el ser humano. Y esos son la soberbia, la pereza, la lujuria, la ira, la envidia, la avaricia, la gula, ¿sí? ¿Y esto qué genera? Bueno, cada uno de estos generan, no solamente genera herida en mí, sino genera herida en otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la soberbia, si yo me dejo llevar por la soberbia, voy a herir a otras personas. ¿Cómo voy a herir a otras personas? Pues sí, con mis palabras, con mi forma de actuar, con todo lo que yo tengo, todas mis actitudes. Entonces, tengo que ver aquí, para yo sanar, al final voy a dar unas formas de abordarlo, ¿no? Cada vicio tiene una virtud contraria a la cual yo debo de tender para ir sanando poco a poco con mi esfuerzo a través de la virtud y con la gracia, ir sanando estos pecados, ¿no? Que nos hacen muchas veces pecar. Siempre todas las personas tenemos un vicio o un pecado que nos domina. Tenemos que examinarnos y después ir contra el pecado. San Ignacio de Loyola decía, agere contra. Entonces nosotros tenemos que ir contra el pecado, si me domina la ira, yo tengo que ir a la virtud opuesta. Si me domina la lujuria, tengo que ir a la virtud opuesta. Entonces tengo que ir contra, ¿sí? Bien, pero está la soberbia y a veces la soberbia es un rechazo a la verdad. Otra vez, esa soberbia tiene una entrada en mi corazón gracias al pecado original, porque hay un desorden en mí. Entonces yo muchas de las veces
porque voy a tener tendencia a ciertos vicios y voy a rechazar ciertas cosas que son buenas, me va a ser más fácil justificar mis errores porque es más difícil corregirme. Entonces, la soberbia, muchas de las veces cuando entra en el corazón del hombre, tiende a generar un rechazo a la verdad y en última instancia, un rechazo a Dios, porque necesita, la persona soberbia, para mantenerse en su soberbia, necesita rechazar, al final del día, necesita rechazar a Dios. De principio necesita rechazar la verdad, porque la soberbia no se asienta en la verdad, no tiene fundamento en la verdad, tiene fundamento en mi ego, mi- lo que yo pienso de mí, pero no en la verdad. Entonces, eh, para corregir esto, pues necesito verdad y necesito humildad, pero me podría llevar a un rechazo a la verdad y en última instancia a un rechazo a Dios. También está la pereza. La pereza es una huida al bien. Sí, yo puedo hacer un bien, pero como soy perezoso, no lo hago. Sí, y la lujuria es una fragmentación o una deformación del amor. Sí, entonces yo ya no veo a la persona como una persona, sino la veo como un objeto. Y eso no solamente daña a la persona, también me daña a mí. Todos estos pecados capitales tienen una herida en mí y tienen una herida en la otra persona. Todos tienen una herida. O sea, generan heridas. Si yo soy soberbio, genero heridas en otro y me genero una herida en mí. Si yo soy lujurioso, genero una herida en mí y una herida en las demás personas, en la forma en cómo yo me relaciono. ¿Sí? Todo tiene un doble efecto. Es una espada de dos filos. También viene la ira. La ira es un desorden de la justicia. ¿Sí? Yo a veces puedo llegar a molestarme, pero en realidad a veces pienso que yo debo de hacer justicia cuando yo no debería de hacer justicia, pero la ira muchas veces yo la voy a justificar con que yo debo de ser justo, ¿no? Yo debo de hacer justicia a mí. Entonces es una justicia mal entendida porque yo busco hacer justicia para mí, pero a base de daño al otro. Es una justicia malentendida porque no es una justicia real, pero sí en el fondo del corazón hay una búsqueda por la justicia, por la justicia que yo percibo, ¿no? Que yo quiero, yo necesito. Y también está la envidia, sí, pero a veces como una negación a la propia identidad. Es decir, ¿por qué? Porque yo cuando me siento envidioso, no reconozco quién yo soy. Y entonces como veo a otras personas que tienen algo que yo quisiera y que yo no tengo, entonces me degrado a mí. Sí, el ser humano no debe de compararse. Sí, cada persona es única y su camino es único y su proceso es único. Entonces, el problema de la comparación a nivel psicológico es que me va a hacer daño. ¿Por qué? Porque yo me comparo con los demás y mi proceso yo no lo puedo comparar con nadie porque nadie está viviendo lo que yo, nadie viene exactamente al mismo lugar donde yo soy, nadie tiene los mismos conocimientos que yo tengo, nadie tiene las mismas capacidades o los mismos defectos o las mismas imposibilidades que yo tengo. Entonces yo compararme con otro es una injusticia para mí. Y puede ser una injusticia para mí o puede ser una injusticia para otro. Entonces, no puedo comparar, la comparación no es justa. ¿Sí? Entonces, la comparación no es justa en el plan psicológico porque también me va a hacer un daño a mí, me va a llevar a una ansiedad. ¿Por qué? Porque vivo comparándome. Entonces, como yo no doy o no tengo lo que la otra persona tiene, entonces valgo menos. Y como valgo menos, entonces probablemente no logre lo que yo debería de lograr. Pero ¿qué debería de lograr? Algo que yo tengo en la cabeza. No es algo real, no es algo verdadero. Entonces, la comparación me va a hacer daño y me va a llevar a la ansiedad, pero también en el plano espiritual me va a hacer daño, porque yo estoy deseando el bien del otro, cuando yo debería de estar agradeciendo por el bien que yo tengo, ¿sí? Y entonces yo estoy haciéndome un daño y todo esto necesita ir sanando. La avaricia también es un apego al control, ¿sí? Es decir, yo quiero dinero para poder controlar, para poder tener, para poder decir, para poder hacer. Y hasta cierto punto es bueno, pero no de forma desmedida.
sea, el querer tener dinero es bueno, el querer tener el control es bueno, hasta cierto punto. Cuando esto se convierte en una obsesión, es un problema, es un pecado. ¿Sí? Entonces, todos deberíamos de querer tener dinero, sí, pero no de una forma desmedida o a costa de lo que sea. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a hacer mucho daño a otras personas y nos vamos a hacer daño a nosotros. Tarde o temprano nos vamos a terminar haciendo daño a nosotros. Después está también la gula como anestesia a un vacío. Siempre nosotros buscamos llenar un vacío. Entonces necesitamos tener conciencia de esto para ir tratando de corregir poco a poco. Otra vez, la herida es un desorden, algo que no está puesto en su lugar, algo que falta, algo que sobra. Entonces, la sanación es una ordenación, poner algo que hace falta, quitar algo que sobra, ordenarlo. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a sanar, queremos decir vamos a poner las cosas en su lugar. Eso es lo que es sanar. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, cuando yo me corto, si me corto un dedo, se me abre el dedo. ¿Sí? Se me abre el dedo y la herida es profunda. Entonces, esa herida, esa abertura no debería de estar ahí. Lo que hacemos es limpiar la herida y cerrarla. Si es suficiente un curita, le pongo la curita, ¿verdad? Y es suficiente muchas veces. Y ahí se cierra la herida y se ponen las cosas en su lugar, como deben de ser. Ahí sané. Es lo mismo en el tema de la herida del pecado original, en la herida del abandono, todo esto es poner las cosas en su lugar. Entonces, lo que yo voy a hacer en este retiro que se va a presentar o se va a preparar, debo de enfocarme en eso, en que las personas puedan tener las herramientas necesarias para poner las cosas en su lugar. Lo que sobra, quitarlo, lo que falta, ponerlo, pero todo va a ser de forma que no sobre nada, que no debe de sobrar y que no falte nada, que no debe de faltar. Bien, también está la pérdida, no, me faltan tres cosas antes de pasar, que dentro de los pecados capitales. Entonces, está también esta parte de que si yo quiero corregir este desorden, tengo que parar la repetición de los patrones. Hay patrones que me llevan a repetir las cosas, siempre hay patrones. Entonces yo debo de reconocer estos patrones y corregirlos poco a poco. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Y Dios podría hacerlo en un instante, en un retiro, sí lo puede hacer, desde luego que lo puede hacer, pero la mayoría de las veces no lo va a hacer y no, de hecho, no debería de existir ninguna obligación de parte de Dios para corregir todos estos desórdenes, porque muchos de estos desórdenes se deben de trabajar en el plano humano antes de pedirle a Dios que nos ayude corrigiendo esto. Él lo puede hacer, sí lo puede hacer. Él puede resucitar muertos. No es difícil ordenarle el alma a una persona, pero no está obligado a hacerlo. Sí, Dios, ¿le podemos pedir? Sí, le podemos pedir, claro que sí, pero Dios no está obligado a que nos sane en una misa o en un retiro, no está obligado. Él lo hace, sí lo hace, muchas veces lo hace y debemos de agradecer por ello, pero debemos de recordar que no está obligado a hacerlo, que si lo quiere hacer, lo haga bien, bendito sea Dios. Si no lo quiere hacer y no lo hace, también bendito sea. Pero igual nosotros tenemos que hacer nuestra parte y confiar en que Dios en algún momento, en algún punto, nos va a ayudar con lo que nosotros no podemos. Sí, en eso consiste el trabajo. Bien, también está la ceguera, ¿no? Cuando nosotros nos abandonamos al vicio o a la comodidad o a cualquiera de estos siete pecados capitales, va a venir la ceguera moral. Y esa ceguera va a ser progresiva, no es que yo llego, por ejemplo, ¿no? Existen muchas personas que, por ejemplo, son muy buenas y nomás 2 años después nosotros nos escandalizamos por algún pecado que han realizado. Bien, la persona no llegó de la noche a la mañana de ser una muy buena persona a ser una persona perversa. Hay una secuencia, una psicología, ¿no? Poco a poco la persona va haciéndose mala progresivamente, se va haciendo cosas más malas hasta que eventualmente hace cosas horribles, ¿sí? Perversas.
pero no es de la noche a la mañana. Existen casos, podría ser algunos, pero no es lo ordinario, ¿sí? Entonces la persona va poco a poco perdiendo la conciencia moral y poco a poco va haciendo cosas más perversas, más contra la verdad, más, pero es poco a poco. La persona va a ir poco a poco cambiando su mentalidad hasta el punto donde ya termina siendo muy perversa. Es progresivo, es una ceguera progresiva y es una ceguera que se da a causa de la repetición de pecados, ¿sí? O de la justificación repetida de un vicio. ¿Sí? Entonces, después está la necesidad, ¿no? Para nosotros lograr eh, tener un orden en nuestras vidas, nosotros necesitamos nunca olvidarnos que estamos en una lucha constante y esa lucha no se va a terminar en esta vida. O sea, vamos a morir con esta lucha y tenemos que ser conscientes de eso. Si nosotros nos olvidamos de que estamos en una lucha, entonces probablemente estemos cediendo a todo este tipo de situaciones que estamos mencionando. Bien, eh, creo que pareciera como que nos vamos a alargar un poco. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Si tienen alguna pregunta, la dejamos para el final, ¿sí? Eh, nosotros tenemos cuando nosotros tenemos una vida de vicios, vamos poco a poco perdiendo el sentido de la vida. Y poco a poco nosotros vamos, en vez de esforzarnos, nos vamos casi cediendo un poco más y un poco más y un poco más al placer, a la comodidad y poco menos vamos esforzándonos en el sacrificio, en la virtud, en la verdad. Y entonces llegamos a un vacío existencial, ¿sí? Donde mi vida ya no tiene sentido porque mi vida ya no sé qué es lo que debo de hacer con mi vida, ¿sí? También, cuando yo llego a este punto, también empiezo a rechazar el esfuerzo. Sí, yo empiezo a rechazar el esfuerzo porque ya no tiene sentido. Si yo ya no tengo sentido de mi vida, ¿por qué tendría sentido esforzarme? Y entonces mi fragilidad crece ante la dificultad y poco a poco es mayor mi fragilidad y poco a poco es menor mi capacidad de recobrar esa energía, esa fuerza, esa lucidez. Y esto va deteriorando poco a poco no solamente mi capacidad para la virtud, sino también mi capacidad para razonar, mi capacidad para pensar, mi capacidad para sentir empatía por los demás, lástima, compasión, caridad, lo que sea. Yo poco a poco voy perdiendo todo esto, ¿sí? Pero también está eh, que mientras yo voy cediendo ante todo esto, voy cada vez buscando mayor comodidad y mayor placer. Y esto se traduce también a su vez en una inmadurez afectiva, que también me va a llevar a una falta de dirección. Y como yo no tengo dirección, no tengo madurez, no busco la comodidad, evito la dificultad, rechazo todo tipo de esfuerzo y tengo un vacío, entonces yo voy a huir constantemente del dolor, cueste lo que cueste, porque no tiene sentido sufrir. También va a estar mi incapacidad para perseverar, porque yo ya, si yo no tengo una razón por la cual esforzarme, tampoco voy a tener una razón por la cual perseverar. Entonces yo ya no tiene sentido que me esfuerce en la virtud o en la práctica de la virtud, sino mi vida no tiene sentido. No tiene sentido que yo me esfuerce en buscar un orden, porque pues, si no tiene sentido en mi vida, ¿para qué? Y entonces viene también después de la incapacidad de perseverar la desorientación moral. Y si yo no conozco a Dios, entonces estoy perdido, porque probablemente venga la idea de suicida, ¿sí? Y si no tengo nadie que me colabore, que me apoye, que me guíe, entonces probablemente lo haga, lo intente. Bien, necesitamos una meta, necesitamos algo que sea trascendente, que no dependa de nuestras emociones o de nuestros sentimientos, porque si algo depende de nuestras emociones y sentimientos, entonces no es firme, no es sólido y no va a funcionar. Para yo buscar una sanación necesito algo que trascienda mi realidad temporal. Necesito a Dios. Necesito entender que mi principio y fin, mi razón de existir es Dios.
Mi razón de existir en esta vida es para ganarme el cielo y estar con Dios. Eso es lo que necesito saber. Que sí, en el camino voy a perder el derrumbo muchas veces y voy a cometer algunos pecados o muchos pecados. Es una realidad. Es imposible para el hombre no pecar. O sea, incluso en las Sagradas Escrituras, San Juan dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores. Absolutamente todos. Todos tenemos pecados. Entonces, yo no debo de pensar que yo soy santo, yo no tengo pecado, porque sí los tengo. Pero aún a pesar de mi debilidad, de mi fragilidad, de mis defectos, todo lo que yo soy, de toda mi miseria, aún así estoy llamado a estar con Dios. Y yo debo de entender esto, que Dios no me llama porque yo soy perfecto, Dios me llama a hacerlo, pero tampoco es como que si no logras ser perfecto, yo no te amo. O sea, Dios nos ama siendo pecadores. No nos ama porque somos perfectos. Dios nos quiere hacer perfectos, sí, pero Él nos ama siendo pecadores. Antes de ser, ni siquiera éramos pecadores cuando ya nos amaba, si no, no hubiéramos podido llegar aquí, ¿sí? Entonces, es importante entender esto, a veces nosotros tenemos una idea muy distorsionada de lo que es Dios porque pensamos que Dios es un juez justo, que nosotros llegamos aquí solamente para que Dios nos probara a ver si éramos merecedores de su amor. Y si no somos merecedores de su amor, entonces nos iban a mandar al infierno. Esa es la idea que muchas personas y muchos jóvenes tienen. Eso no es Dios. Dios es un padre. Dios es padre. Y un padre no hace eso a sus hijos. Dios los ama. Incluso a las personas que están en el infierno, Dios las ama. Y eso me puede corregir el padre. Las ama. Incluso el infierno es un lugar preparado para los ángeles que no quisieron estar con él, con Dios, porque necesitaban un lugar, porque, bueno, en el caso de los hombres, porque eventualmente van a resucitar, van a tener su cuerpo y van a necesitar un lugar, pero ellos necesitan un lugar donde no esté Dios, porque ellos no quieren estar con Dios. Las personas que condenan no quieren estar con Dios. Si quisieran estar con Dios, se arrepentirían. Las personas que están en el infierno no se arrepienten, no quieren arrepentirse. Las personas que mueren, que se van al infierno no como un castigo, porque que sí lo es, pero no es porque Dios haya pensado, no, es que si no quieres estar conmigo te vas a ir al infierno, te vas a quemar por la eternidad. No. O sea, ese lugar, miren, Dios es bondad, Dios es amor, Dios es todo lo bueno que existe es Dios. Todo, absolutamente todas las perfecciones que existen son Dios. Todo eso está en el cielo. Dios en suma perfección. El infierno es un lugar donde menos existe la presencia de Dios, pero aún así existe. Es imposible que exista algo que Dios no esté ahí. Presente, está presente en todo lugar. Sí, entonces yo necesito entender esto, que Dios, incluso el infierno, es un acto de amor para el pecador que no quiere estar en el cielo. Es un acto de amor. Eso lo puede corregir el Padre si estoy equivocado. Bien, entonces mi camino de sanación, ¿a través de dónde se va a ir dando? A través de la virtud, a través de la gracia. Y la sanación viene con el orden de la vida. Entonces, para yo sanar necesito orden en mi vida, porque si yo no tengo orden, yo no puedo sanar. Otra vez, la sanación es poner las cosas en su lugar, que las cosas que no deben de estar, no estén, y las cosas que sí deben de estar, estén. ¿Sí? Entonces, yo necesito el orden. El orden me va a ayudar a sanar. Después está la educación, reeducación de la voluntad, porque mi voluntad está herida. Yo necesito reeducarla a elegir el bien. La voluntad está hecha para elegir el bien. El bien, a veces la voluntad elige el bien sensible, el bien aparente, que no es necesariamente el bien real. Yo tengo que educar mi voluntad para que elija el bien real, no el bien aparente. Después está la cooperación con la gracia. Yo necesito, o sea, de entrada necesito la gracia para poder ser virtuoso, para poder ser bueno, necesito la gracia. También está, yo necesito la fortaleza.
Estas son prácticas las virtudes, ¿no? Necesito fortaleza. ¿Por qué? Porque solamente la persona fuerte va a poder afrontar las situaciones difíciles. Necesito crecer en fortaleza. Necesito entrenarme en ser fuerte. Después está la templanza. ¿Por qué? Porque va a regular todas mis emociones, va a regular todas mis decisiones, va a regular todos mis sentimientos. Es la templanza, va a templar, ¿sí? Después está la prudencia. La prudencia es la madre de todas las virtudes porque la prudencia, solamente la virtud viene del hombre prudente. La virtud no es, solamente el hombre prudente puede ser virtuoso. Si no es prudente la persona, no puede ser virtuosa porque se va a equivocar en el justo medio. ¿Sí? No puede llegar a un justo medio una persona imprudente. Necesita la prudencia. Entonces necesito trabajar en estas decisiones concretas. ¿Qué está bien, qué está mal? Cuestionar todo el tiempo qué está bien, qué está mal, qué es correcto, qué es incorrecto. Y siempre hacerlo de acuerdo a lo que Dios nos dio un manual perfecto, el catecismo, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Ahí tenemos nosotros que buscar lo que no sabemos con respecto a lo que es bueno o lo que es malo. Ese es nuestro manual para ordenar nuestra vida, ¿sí? Después está también la justicia, ¿sí? Ser justo ser justo no es otra cosa que dar a cada cual lo que merece, ¿sí? Dar a cada cual lo que merece. No, la justicia no es equidad, la justicia no es dar dos a uno y dos a otro. La justicia es dar a cada cual lo que merece. Bueno, un ejemplo, trabajó un ejemplo, vamos a ponerlo en el ejemplo de un albañil. Un albañil trabajó, pegó 100 blocks, otro albañil trabajó la misma cantidad de horas, pero pegó 200. ¿Se merece lo mismo el que pegó 200 que el que pegó 100? No, merece lo doble, el que pegó 200 merece eh, eh, lo justo la persona que pegó 100. No es justo darle a los dos igual porque uno se esforzó más que el otro. Ahora, no necesariamente eso es la justicia, dar a cada cual lo que él merece. Pero existe otras virtudes que son, por ejemplo, la magnanimidad, que consiste, por ejemplo, Jesucristo en la parábola del viñador, ¿verdad? Que le dio a todos por igual, sin quitarles a uno lo que merecían, pero dándoles más a otros que también perdieron todo su día bajo el sol, esperando que alguien los contratara. Eso no necesariamente es justicia, eso es un acto de generosidad. Sí, pero de la persona, y la persona no está obligada a ser generosa, pero sí está obligada a ser justa. ¿Sí me explico? Entonces, yo tengo que trabajar en esto, porque a veces la justicia, yo soy muy injusto muchas veces en cosas muy pequeñas, y yo tengo que identificar en dónde estoy fallando yo para poder corregirme. Otra vez, yo no estoy obligado a dar más de lo que le corresponde a la persona, pero sí estoy obligado a darle lo que le corresponde y no quitarle. Sí, eso es la justicia, dar a cada cual lo que merece. Ahora, estabilidad interior. Yo necesito buscar estabilidad interior y esa estabilidad interior solamente va a venir a través de la virtud, de la gracia. También está un crecimiento. En este transcurso de que yo voy mejorando en la virtud, va a ir creciendo mi capacidad para razonar de forma moral. Voy a ser más capaz poco a poco de ir viendo lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy creciendo en virtud, mi visión, mi inteligencia se va haciendo más lúcida, mi voluntad va eligiendo el bien, va mejorando, y entonces mi capacidad para discernir lo bueno de lo malo aumenta. Y después nos faltan dos puntos que consisten en la constancia, ¿verdad? Necesito ser constante, porque si yo no soy constante en esta parte de mi esfuerzo por ordenar la vida, voy a tener un problema y me voy a quedar a medio camino. Sí, entonces si yo no tengo constancia, mi fidelidad diaria al bien, a la virtud, al orden, va a fallar. Entonces, la constancia me va a dar fidelidad, pero ser constante también me va a dar hábitos estables. Y los hábitos estables se traducen en orden en la vida diaria, ¿sí? Y también el dominio me va a dar esta constancia me va a dar dominio sobre
tiempo, porque a veces uno de los problemas más grandes que tiene la persona que es inconstante es que no tiene control del tiempo, no tiene control del tiempo. Y entonces también esta constancia necesita traducirse en disciplina al propio cuerpo. También necesita regularidad de oración. Y todo esto que estoy mencionando no es como una improvisación, necesitan una estructura, necesitan un camino trazado a seguir como un mapa, porque si no, todo esto no funciona. No importa cuánto me esfuerce, si yo no tengo un camino a seguir, entonces es como dar pasos en el aire. No avanzo a ningún lado. Necesito un orden, necesito un camino. Entonces, la constancia también me va a dar la perseverancia y también me va a dar la formación de mi carácter. Yo soy constante y entonces mi carácter se fortalece. Además de eso, también voy a tener mayor libertad interior. ¿Qué me va a ayudar a mí a tener este orden? Aquí van los puntos claves de las prácticas que yo voy a hacer. Y otra vez, cuando yo digo estos consejos, estos tips, no, o sea, todo lo que yo he dicho y todo lo que voy a decir ahora, no significa que reemplazan una terapia psicológica o una dirección espiritual. Yo necesito. Esto me ayuda a mí a discernir un poco mejor, pero yo, si yo tengo necesidad de una sanación profunda o un reordenamiento de muchas cosas en mi vida, necesito ayuda. Necesito ayuda psicológica y también dirección espiritual. Bien. Claves prácticas. Primero, examen de conciencia. Si yo no sé dónde tengo la herida, dónde tengo las fallas, no me puedo corregir. Confesión frecuente. Necesito estarme confesando frecuentemente. ¿Por qué? Porque ahí yo estoy demostrando, haciendo un acto de humildad, reconociendo mi miseria y reconociendo que estoy fallando. Eso es algo importante. Además, reconoce mi dependencia de Dios. ¿Sí? Otra oración. Yo necesito estar en constante oración. Si no, no puedo, por mis actividades o por lo que sea, no puedo estar, qué sé yo, haciendo una hora de oración frente al Santísimo. Sí tengo que estar en el transcurso del día pensando en Dios, agradeciendo a Dios, examinando mi corazón, examinando mis intenciones. Eso lo tengo que hacer como parte de mi día a día, aun si no tengo tiempo para ir a la iglesia y para poder sentarme o arrodillarme y examinar mi corazón frente a Dios. En todo momento yo lo debo de hacer, como decía San Benito, ora et labora. Sí, trabaja y reza. Bien, también está la dirección espiritual. A veces nosotros necesitamos, o sea, de hecho, no a veces, todo el tiempo necesitamos dirección espiritual. ¿Por qué? Porque a veces el alma pasa por ciertas situaciones espirituales de las cuales yo no puedo, muchas veces yo no puedo saber qué hacer o cómo debo de reaccionar o si esto está bien o si esto está mal o qué sería lo mejor. Y entonces ahí necesito que alguien me diga que con experiencia en el camino espiritual me diga, oye, eso es normal, oye, eso es una noche oscura, oye, eso es la purificación del sentido, oye, esa es la purificación del alma. Entonces, si yo no sé, necesito acompañarme de alguien que sí sabe. Y también está, en esto de reordenar la vida, también necesito poner límites afectivos, eh, relacionales. ¿Para qué? Para poder saber hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde las personas pueden llegar y dónde deben de no sobrepasar o dónde yo no debo de dar un paso más. Sí, también tengo que tener algo de orden sobre el uso de las redes sociales, especialmente hoy en día es mucha, al menos en las mujeres, muchas están pasando por mucha ansiedad a causa de las redes sociales, específicamente hablando de Instagram. En Instagram, las mujeres ven a otras chicas que tienen las vidas perfectas, que tienen todo lo que ellas sueñan y simplemente se examinan a ellas y dicen, wow, no tengo esto, estoy muy mal.
¿Cuándo va a ser? Nunca se va a dar. Voy a quedar frustrada y empiezan a hacer comparaciones y empiezan a tener ansiedad y eso si continúan comparándose constantemente, van a terminar muy mal. Sí, entonces hay que ordenar el uso de las redes sociales para poner orden en la vida. También está el tema de la disciplina, ¿no? Disciplina corporal. Por ejemplo, disciplina, nosotros pensamos que cuando hablamos de disciplina, pensamos en la era medieval, ¿no? Donde los religiosos se flagelaban, se ponían los cilicios, que no estaría nada mal, honestamente, yo creo que le haría mucho bien a nuestra sociedad, más que nada hoy en día, ¿no? Imagínense qué depravada está esta generación en comparación a la Edad Media, ¿no? No estaría nada mal. Pero no necesariamente tiene que ser eso, pueden ser cosas más sencillas, más fáciles de hacer, como por ejemplo el limitarse en comer algo que le agrada a uno de vez en cuando, ¿no? Seguir las recomendaciones de la iglesia de, por ejemplo, no comer carne los viernes. Por ejemplo, hacer algún acto de penitencia de vez en cuando, sistemática, de forma sistemática, y, no sé, forzarse a hacer alguna actividad física que no quieran hacer, o bañarse con agua fría, un ejemplo, o comer los alimentos sin demasiada sal. O tomarse las bebidas sin azúcar. Cosas así sencillas, ¿no? Esas son simplemente ideas. El padre después, si alguna cosa digo que está mal, me puede corregir con todo gusto. Yo puedo equivocarme, ¿sí? Bien, otra cosa más es la paciencia en el proceso. Ordenar la vida no es una tarea sencilla, es una tarea sumamente difícil que va a requerir de mucho esfuerzo, mucha constancia y sobre todo, mucha paciencia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos nuestros propios jueces y decimos, ¿cómo es posible? Ya llevo tanto tiempo, me estoy esforzando y simplemente no cambio, no tengo futuro, no voy a poderlo, no lo voy a lograr, es imposible, simplemente soy una basura o lo que sea que se digan, dejen de hacerlo. Sí, tienen que tener paciencia en su proceso porque su proceso solo ustedes y Dios lo conocen. Y además de eso, Dios tiene mucha paciencia mientras que ustedes se esfuercen y hagan las cosas de forma honesta. Dios no les está pidiendo algo que no pueden hacer. Dios les está pidiendo que se esfuercen y hagan lo que pueden. Lo que no pueden, Dios lo entiende. Pero no hay que rendirnos nunca, porque rendirnos o llevarnos a la desesperación es lo que el enemigo quiere hacer, ¿sí? Entonces tenemos que tener presente que existe también una actividad del enemigo que busca hacernos a nosotros desesperar en el camino para que no continuemos y eso es, hay que ser conscientes de eso y rechazar estas ideas, ¿no? De renunciar a un ordenamiento de nuestra vida. También eh, tenemos que rechazar soluciones mágicas. O sea, esto no se soluciona con, no sé, con una limpia, no se soluciona con unas oraciones y ya, no se soluciona con una misa, no se soluciona con un retiro. Es la base, es el inicio, pero no es suficiente. O sea, hay un proceso, un trabajo que hacer de la persona y hay un trabajo de la gracia. Entonces, yo no puedo pensar que en un retiro ya logré y se acabó y ya no tengo más este problema. No, el retiro puede ser el inicio y puede venir con muchísimos auxilios de la gracia, pero todavía falta un trabajo que hacer, un trabajo humano que Dios espera de nosotros y que no podemos simplemente pensar digamos, que se va a dar así de la nada, ¿no? Algo mágico. ¿Dios lo puede hacer? Sí, claro que lo puede hacer. ¿Es la forma en la que lo hace? No, generalmente no. O sea, no es que no lo haga o no que lo pueda hacer, pero no es la forma ordinaria en la que nosotros vamos a solucionar nuestras heridas o vamos a sanar nuestras heridas. Necesitamos poner un trabajo de por medio. Y bien, la última cosa que quería en esto sería de tocar el tema de que yo necesito un cambio concreto. O sea, no puedo pensar, cuando yo quiero ordenar mi vida, tengo que empezar, o sea, yo tengo que hacer una lista de todas las cosas que me gustarían ordenar,
pero no voy a poder trabajar en todas a la misma, al mismo ritmo. Tengo que enfocarme, o sea, no es que me voy a descuidar de todos, voy a enfocarme en todos, pero no de la misma forma. Me voy a enfocar en una sola cosa sobre todas las otras cosas, y si fallo en todas las otras cosas, no pasa nada, siempre y cuando yo me mantenga bien firme en esta cosa que sí me que decidí enfocar y cambiar. Y poco a poco voy a seguir trabajando con todas, pero no con el mismo esfuerzo y con el mismo enfoque como lo voy a hacer con este. Y esto generalmente es el vicio dominante. Yo hay un vicio dominante, un pecado que me domina y tengo que trabajarlo y tengo que esforzarme y enfocarme en ese, no descuidando los otros, sino poniendo mayor énfasis, mayor fuerza, mayor eh, esfuerzo en ese que necesito porque me está llevando la mayor. El vicio dominante es el vicio que me hace pecar más, más seguido y el vicio que más daño me hace psicológicamente y espiritualmente. Entonces necesito tener un plan contra este vicio y ser constante y tener enfoque. Eso es lo que me va a llevar a mí a, si no vencerlo del todo, a al menos controlar un poco esta situación. Pero ojalá que no pierda de vista esto de que no renunciara hasta morir. Porque al final del día, otra vez, el desorden del pecado original me va a acompañar hasta la muerte. Y muchas de las heridas que yo he ido acumulando a través de mi vida, de mis experiencias pasadas, probablemente también. Entonces yo estoy en una lucha y necesito seguir luchando sin rendirme. Tampoco no me voy a exigir aquello que no puedo, pero tengo que hacer todo lo que sí puedo y confiar lo que no puedo en las manos de Dios. Y en eso consiste propiamente mi camino de sanación. Y poco a poco voy a ir dándome cuenta de que haciendo todas estas cosas que yo menciono aquí, me voy a ir mejorando en todos los aspectos, poco a poco. Pero es un proceso, no es un trabajo de un día, de una semana o de un mes. Es un esfuerzo que me va a llevar tiempo. No sé cuánto, depende de la herida, depende del daño, depende del desorden, pero puede llevarme tiempo. ¿Sí? Muy bien, con esto vamos a cerrar. Voy a parar la grabación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.